De conversación que le había prometido en el corte anterior, el robo a nuestro equipo de D-News en Uruguay. 3 o 4 delincuentes, ya lo vamos a determinar, le quitaron el celular, las llaves del auto a nuestro equipo, a nuestra compañera de labores Lucía Betancur y también al camarógrafo, quien estaba haciendo de chofer en el momento. Tenemos en vivo a Lucía Betancur en este momento, no sé si decir la protagonista o la víctima de esta situación, y en medio de la paradoja, Lucía, estaban ustedes recolectando información sobre la inseguridad que se vive allí en Montevideo y fueron víctimas de la situación. Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andy? El saludo para todos, gracias por el contacto. Por supuesto, las circunstancias no son las mejores. Noche muy fría aquí por Montevideo, pero vivimos una tarde complicada y con bastante calor. Por uno de los puntos de Montevideo se trata del barrio Malvin Norte, donde es una de las zonas rojas, donde la policía trabaja de forma focalizada allí debido a episodios de violencia que ahora vamos a entrar en detalle. Pero esta tarde, sobre las 17 horas, volvíamos de esa zona a realizar imágenes, una recorrida para ver cómo se está trabajando allí el despliegue policial con los patrulleros. Justo nos encontramos con un allanamiento, hicimos las imágenes del momento y volvíamos. Y nos emboscaron 3 delincuentes, al menos uno de ellos con un arma. Eh, Fue un segundo, como a A todas ver, las víctimas Lucía, de algún tipo de... Sí, te quiero interrumpir para ir metiendo claro, preguntas, porque esto ya lo hemos contado a nuestra perfecto, audiencia de Latinoamérica, pero hay muchos puntos en grises que quiero que aclaremos. Ustedes iban, claro. primero se metieron por ese camino sin saber que era el camino al infierno, ¿no? Correcto, sin dudas. No solemos transitar por allí, tampoco solemos cubrir episodios o noticias policiales. Entonces, colegas que suelen estar por allí trabajando nos dicen que esa calle en particular, y luego la policía nos dijo lo mismo, suelen haber entre 10 y 15 robos por día. Es Incluso luego que impresionante. nos atacaron a nosotros, robaron a otra persona, una persona que transitaba así por bicicleta, le golpearon la cabeza, es decir, la pasó más complicada. Y así se da constantemente, no importa el horario, y resulta que en esa calle no íbamos a tomar por allí, pero hay obras, está la calle Entiendo. cortada, una de las laterales, y tuvimos que continuar, y así fue que nos emboscaron y sucedió lo que sucedió. Lucía, Una sí, sin duda. mencionas, nos emboscaron. Estas personas, estos malvivientes, venían a pie, iban en motocicleta, en otro auto. ¿De dónde salieron? Salieron de unas casas que hay allí, es una calle además de una sola vía, entonces el tránsito, o sea, íbamos avanzando en sentido de esa calle y esos vinieron de frente, 3. El del medio seguro venía con el arma y los del costado nos intentaron abrir las puertas, abrieron las 2 puertas y ahí es que se da el forcejeo. En mi caso apreté tan fuerte mis cosas que no lograron llevármelas, pero la intención era que nos bajáramos del vehículo y quedarse con el vehículo, porque se llevaron las llaves y, como bien saben, el celular de Federico, mi compañero, el camarógrafo y también chofer en ese momento, pero fue un pestañear, la policía llegó inmediatamente porque sabía del episodio, de la situación. Hubo disparos de arma con balas no letal y se dan rápidamente a la fuga. A esas mismas casas de donde les comentaba salieron Ok. y sin mayores novedades, es decir, la policía llegó, hubo intercambios de disparos y no se sabe más nada hasta el momento. A ver, estos delincuentes se metieron directamente en ese, vamos a llamarle, refugio, y la policía no entró hasta ese lugar. No, para entrar se necesita la orden de un juez, cosa que esto no lleva a un procedimiento de la justicia, fiscalía, que la fiscal solicite la orden de allanamiento. Los allanamientos en la noche tampoco están habilitados en nuestro país. Por esa razón, no hay más novedades. También sucede que usan a los niños, los menores de edad que viven en esa zona, como escudo. Entonces no pueden ingresar y disparar. Claro, No puede entiendo. haber intercambio. Lucía, mencionas a los niños y por supuesto una de las interrogantes que nos hacíamos era, es difícil que lo digas con exactitud, pero estas personas primero que todo, ¿venían encapuchadas o cínicamente llegaron ante ustedes con la cara descubierta? Esa. Y segundo, si tuvieras que, de manera muy genérica, calcularle la edad, ¿cuál sería? Por lo pronto, los rostros que pueden ver mayores de edad, encapuchados, pero o sea, jóvenes, es decir, puede ser que alguno sea menor, al menos el que vino por mi lado, que me abofeteó, fue todo tan rápido que retener imagen es muy difícil, pero sí encapuchados, pero
a plena luz del día, con total impunidad, Claro. porque lo hacen constantemente. Sí, sí, es el ejercicio práctico de esta gente. Ahora, Lucía, cuando llega la policía ante ustedes, me dices, la policía llegó inmediatamente, ¿por casualidad ustedes comenzaron a gritar y llamaron? ¿Qué hizo que la policía, que se encontraba cerca, llegase hasta el punto de ustedes? Resulta que esa es una zona, como les decía al principio, que está en el foco debido a estos episodios de delincuencia. Entonces, la policía ya estaba a 2 cuadras antes haciendo un allanamiento, es decir, estaba con presencia policial en esas 2 cuadras. Nos siguieron, es decir, están totalmente, todo el tiempo patrullando esa zona, por eso fue cuestión de 15 segundos que se escuchan los disparos y que al menos el delincuente que tenía al lado de mí se fue. Si no, la historia sería otra. Yo no quería sacarme el cinturón, es decir, yo no, me aferré a mis cosas y no me quería bajar. Bueno, mi compañero al contrario bajó, intentó recuperar la cámara, lo pudo lograr, pero no así sus otras pertenencias. Ahí Pero sin también duda, Ahí también quería hacer una pausa. Veíamos, por supuesto, el material en la entrevista posterior que brindó Federico, el camarógrafo, quien te aprovecho de preguntarte cómo se encuentra él, pero en el mismo material veíamos que la cámara estaba tirada al piso. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos quitaron la cámara, pero la dejaron caer. ¿Por qué la cámara estaba en el piso? ¿Por qué no se la llevaron? fue en ese instante, la cámara pesa realmente, y en el forcejeo, cuando fueron a correr, se les cayó. El Federico intentó recuperar su herramienta de trabajo donde teníamos el material del día, y, o sea, cuando huyeron es cuando escucharon los disparos. Allí es que hubo un intercambio y dejaron la cámara. Eh, fue ese segundo. Por Claro. suerte, la cámara no se la llevaron. Sí, sí, no, no, por suerte ustedes están bien. Lucía, nosotros cada vez que tenemos que hablar de este tipo de noticias, y con lamento lo digo, es una moneda corriente que se repite en cualquier país. Lo que hoy puedo estar hablando contigo puede estar replicándose en cualquier país de Latinoamérica. Ahora, esta no es la cara bonita de nuestros países, de nuestra región. Lucía, posterior a esto, llega la policía, se queda el auto allí estancado, ustedes no tienen la llave del automóvil, tampoco el celular, la cámara en el piso. ¿Te vas con la policía inmediatamente a dónde? ¿Qué pasó allí? En realidad, hace cuestión de 1 hora habré vuelto de esa zona. Resulta que no podíamos mover el vehículo, es decir, cuando la policía llegó no sabían que se trataba de un equipo periodístico. Les decimos que somos de prensa y ahí que no teníamos las llaves, nos empiezan a empujar para salir de esa zona porque el intercambio de disparos continuaba y la policía intentó ingresar o al menos encontrar a alguno de estos delincuentes. No fue así, pero llegaron otros patrulleros y estuvimos hasta ahora esperando, bueno, todas cuestiones de cómo mover el vehículo, lo dejamos en esa zona y demás. La policía luego me trasladó hasta aquí, donde me encuentro ahora, a la seccional, una de las seccionales en Montevideo para radicar la denuncia, como corresponde en estos casos, porque, bueno, la investigación y cualquier episodio tiene que tener algún tipo de respuesta también judicial, Claro. eventualmente. Ahora, Lucía, presentaste, respondiste, contaste toda la situación. Ahora estás en las afueras de la policía. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es el siguiente paso? En realidad, la investigación continúa, pidieron la mayor descripción que pudiera de esa situación, de lo que recordaba, por supuesto, ante toda denuncia. Queda, por supuesto, también que se presente la denuncia por parte de Federico, el chofer y camarógrafo, y bueno, a tener algún tipo de respuesta. Eso en realidad es inmediato. En mi caso, como víctima, pero testigo sobre todo del episodio, ya que no me sustrajeron pertenencias, pero sí corresponde de todos modos el seguimiento en estos casos. Reitero, es una Sí. zona complicada y no es la primera denuncia que hay Lucía, de episodios así. para ir cerrando, el automóvil de Federico, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo lo retiraron del lugar? Se hizo el procedimiento correspondiente con el tema del seguro y se lo llevaron hasta su domicilio, donde tiene que tener una copia eventualmente de la llave para poder dejarlo operativo nuevamente, debido a que tenía la ventanilla de su lado baja y Ujú. no lo podía dejar así en esas condiciones. Era bastante complicado, pero por suerte, como solemos decir, una desgracia con suerte, que estamos, bueno, para contarlas ante esta situación. Le ponemos la sonrisa, pero sin duda que fue un momento muy feo.
Lucía, agradezco entonces que ustedes dos estén bien, que es realmente el capital humano el que importa en situaciones como esta. Y un poco, una vez más, a la justicia le vuelve a pasar como aquella analogía, ¿no? Nos aprendimos las respuestas y ¿qué pasó? La injusticia, la inseguridad cambió las preguntas. Será hasta la próxima, Lucía. Espero ustedes estén mejor. Gracias, estamos en contacto. Un abrazo para todos y un saludo.